Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a un nuevo video para nuestro canal. Yo soy su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión quiero traerle un breve tema acerca de los que quisieron e intentaron dañar la reputación de Jesús. Es un tema basado en el texto que se encuentra en Juan capítulo 8 versículo 39 en adelante. Es una discusión que tuviese Jesús con algunos fariseos y saduceos en cuanto a la mesianidad, deidad y origen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay una palabra interesante, muy poderosa, que quizás muchos la han escuchado, pero quizás no han entendido el trasfondo que encierra estas palabras pequeñas pero poderosas que le dijeron los fariseos a Jesús acerca de su origen. Y esta palabra se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 41. Dice: vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, sino que somos hijos de Dios. Fíjese que estos fariseos le dicen a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros tenemos un padre y se llama Dios. Usted lee estas palabras y si la leemos literalmente y sencillamente y no profundizamos en el trasfondo de esta palabra, podemos pasar por alto un dato interesante, poderoso y que atentaba con la mesianidad y el origen divino que tenía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Resulta, y usted conoce la historia, que cuando María queda embarazada por intervención del Espíritu de Dios, ella estaba comprometida con José. Y en la ley judía se estipulaba, la ley de Moisés se estipulaba que si una mujer era sorprendida en adulterio y mayormente si estaba ya comprometida para casarse, pues esta mujer debía ser apedreada, empezando por el esposo. La primera pedrada se la daba, según el Talmud, su esposo en la cabeza. Conocemos la historia que José no lo hizo. José se apartó secretamente para no difamar a María, ya que este hombre, dice la Biblia, que era un sadik. Un sadik era un justo dentro del pueblo de Israel. Era un justo, era una persona que cumplía la mitzvot o mandamientos de Dios, cumplía la Torah, era considerado un justo. Resulta que conocemos esa historia. Recordemos que un ángel se le aparece en sueño a José y le dice: mira, José, toma a María como esposa, porque el hijo que ella tiene no es por obra tuya y vas a saber los propósitos de Dios detrás de todo eso. Toma a María, descuida, tranquila, que eso que tiene María ahí en el vientre es por intervención del Espíritu Santo. Es el Santo Hijo de Dios. María simplemente fue el instrumento que escogió Dios por ser pura, santa y apartada. Pues José toma a María como esposa y conocemos la historia. Aquí no es el punto. El punto es, escuchen esto, mis amigos y hermanos que escuchan este video en este canal. El punto es que para el tiempo de Jesús, discutiendo con estos fariseos y saduceos, 30 años aproximadamente habían pasado de ese suceso. Hay una discusión en el templo. La Biblia dice, si usted lee el capítulo 8 entero de Jesús, del Evangelio de Juan, acerca de Jesús, en esta discusión con los fariseos y los saduceos, que a mí personalmente me encanta esta discusión, porque hay verdades que se sueltan, hay códigos, como dicen algunos, que se sueltan, que Jesús lanza a estos fariseos y saduceos. Por ejemplo, una de las cosas interesantes que podemos aprender es que en una ocasión Jesús le dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Utiliza el yo soy, que es un apelativo que solamente utilizaba el Padre. Pues lo utiliza y dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Los fariseos le dicen: pero tú no tienes 50 años y has visto a Abraham. Lo que pasa es que tenemos que remontarnos al sacrificio que Abraham iba a hacer con Isaac. Cuando el ángel de Jehová le dice: no levante tus manos contra este muchacho, porque Dios ya ha visto que tu corazón es confiadamente en él. Y que vemos un cabrito que simbolizaba el sacrificio que en un futuro Cristo iba a hacer por la humanidad. Por eso Jesucristo dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Los fariseos no entendían esto. ¿Por qué? Porque Jesús en una ocasión le dice: pero ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿De qué manera voy a tener que hablarle para que puedan entender que yo soy el Mesías prometido de Israel? Desde Génesis 3:15 se habla de Cristo. De hecho, el propósito de la Biblia y de la creación y del universo y de todo se trata de Jesús. Pablo dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
O sea, todas las cualidades de Dios están presentes en Cristo Jesús. Pero Pablo dice que Él se despojó de sí mismo. O sea, a pesar de que tenía toda la autoridad dada por Dios, Jesús se limitó a hacer algunas señales que indicarían que Él sería el Mesías prometido por Dios. Y en esta discusión sale esta palabra: nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos un Padre y se llama Dios. Resulta y viene a ser que desde los tiempos de esa situación que María salió embarazada, se corría el rumor de que María tuvo ese hijo ilegítimamente, o sea, Jesús, que había sido violada por un soldado romano y que ese era el fruto. Oiga bien, lo pueden leer e investigar, sobre todo en un libro de Josefo, y ahí está internet. Decían que Jesús era el fruto de una violación de un soldado romano a María. Por eso era un hijo ilegítimo. Pero mira cómo tenían esta gente esto guardado hasta este momento. En este enfrentamiento, ellos le dicen a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos un padre que es Abraham y tenemos un padre que es Dios. En otras palabras, descendemos de Abraham y nuestro padre es Dios. Oiga bien, le están diciendo: tú no perteneces, Jesús, a la estirpe de Abraham. Tú no tienes sangre mesiánica. Tú no puedes ser el Mesías, porque el Mesías desciende de David, David desciende de Abraham, y esto lo pueden ustedes comprobar en la genealogía de Mateo. Hay dos genealogías y las dos apuntan a Abraham y a Adán. Lo que los fariseos le están diciendo a Jesús es: tú no perteneces a la línea de Abraham, tú no eres hijo de Abraham, tú eres un hijo ilegítimo, tú eres producto de una violación de un soldado a la Virgen María. Todo el mundo, todos los estudiados de esa época conocemos esa historia. Y Jesús le dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Y si fueran hijos de Abraham, entendería que yo soy el cabrito, el cordero que Abraham vio enredado en un arbolito, en un árbol, que simbolizaba que el sacrificio perfecto lo iba a hacer yo. Si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham. Y las obras de Abraham se basaban en fe. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo a los saduceos y a los fariseos es que ustedes dicen ser descendientes de Abraham, y es verdad según la carne, pero no según la fe, que son los nuevos hijos de Abraham. Jesús le dice, escuche bien: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo vengo y he salido de Dios, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces Jesús concluye diciéndole: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Alguna Biblia lo traducen: ustedes son hijos del diablo. Pero en la mentalidad hebrea, escuche esto, en la mentalidad de un hebreo, los fariseos y los saduceos entendieron bien lo que quiso decir Jesús. No es como el siglo XXI que una persona le dice a otra: tú eres un hijo del diablo. No, hijo del diablo en la cultura hebrea significa: ustedes viven sin Torah, ustedes no están bajo la ley, porque diablo significa oposición. En otra palabra, lo que Jesús le está diciendo es: ustedes se oponen a lo que dice la ley, a lo que dicen los escritos de Moisés, porque Moisés escribió de mí. Mira todo lo que se encierra en estos 3 versículos. Primero, niegan la divinidad y niegan que Jesús sea legítimo hijo de Abraham. Dicen que Jesús fue producto de un embarazo ilegítimo, que por lo tanto no merece el trono de David, porque hay que conocer la historia. La Biblia dice que se sentará por siempre y para siempre la descendencia de David en el trono. A Jacob, profetizándole a uno de sus hijos, dice: no se apartará el cetro de la casa de Judá. David desciende de Judá y Jesús de David. Por lo tanto, estos fariseos están negando la legitimidad de Jesús para asumir el mesianismo y el templo. Jesús tiene que decirle: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, no hay verdad en el enemigo. Por eso no puede hablar verdad Satanás, y cuando la habla es cambiando la forma, transgiversando la palabra. Recordemos que en Génesis Dios le dice a Adán: de todo árbol plantado en el huerto podéis comer, menos del que está en el medio del huerto. Entonces a la mujer le dice: con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol. Mira cómo el enemigo usó la misma palabra de Dios para cambiar el concepto, y si cambiamos el concepto vienen los errores.
con que Dios os ha dicho que no coman de ninguno, donde Dios claramente le dijo de todos los árboles del huerto pueden comer. Pero ese es el trabajo de Satanás. Dice Jesús, él es mentiroso desde el principio y es un homicida desde el principio, porque no hay verdad en él. Él no puede hablar verdad. Todo el que habla mentira indirectamente es hijo del enemigo, porque él es el padre de todos los que hablan mentira. Entonces Jesús, que le dice la verdad, las palabras de Jesús no hallaron cabida en los fariseos y en los saduceos. Desde el nacimiento de Jesús, Jesús ha sido la piedra desechada por los edificadores. El testimonio y la legitimidad de Jesús ha sido cuestionada. Desde ese momento hasta el día de hoy, siglo XXI, que estamos viendo este video, existen personas que tratan de descalificar la mesianidad de Jesús. Tratan de descalificar a Jesús como persona. De hecho, están diciendo y enseñando que Jesús no existió en la historia. Pero tú le preguntas en qué fecha estamos y te van a decir 2022 después de Buda. No. Después de Hare Krishna. No. ¿Después de quién? No. No. Después de Cristo. Cristo transformó y partió en dos la historia. De hecho, hay un versículo en Colosenses poderoso que dice que no nos dejemos engañar, por huecas sutilezas y filosofías que no están basadas en Cristo Jesús, porque en Él radica corporalmente toda la plenitud de la deidad. Siempre van a hablar de Jesús, en bien y en mal. De hecho, los que hablan más de Jesús son aquellas personas que tratan de descalificarlo como no existente en la historia. Y otros dicen, bueno, Él existió, pero no es el Mesías. Otros dicen, bueno, Él no existió, quizás el Mesías, pero no hizo los milagros que Él hizo, sino que son producto de la imaginación y cultura del siglo I que vivía los israelitas del siglo I, perdón. O sea, de una u otra manera la gente va a tratar de descalificar a Jesús. Desde que nació, cuando tenía 30 años, que empezó su ministerio, mira cómo estos fariseos decían, Señor, esto es grave. Nosotros somos descendientes de Abraham y tú eres un hijo ilegítimo, tú eres un hijo de fornicación. Como diríamos en el siglo XXI, tú eres un cuerno, Jesús. Pero Jesús se defendió. Jesús le dijo desde el principio, le dijo, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en Él la verdad, porque no hay verdad y cuando Él habla mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. O sea, el enemigo que es padre de mentira, le creen. Y yo que le digo la verdad, me quieren matar. ¿Quién de ustedes me puede condenar de pecado? ¿Quién podía señalar a Jesús de que había cometido pecado? Nadie podía señalar a Jesús. Pedro dice que este hombre fue tentado en todo. El apóstol Pablo, tentado en todo, pero sin pecado. Nadie pudo señalar a Jesús. Y por más que la gente quiera criticarlo hoy, negarlo, Jesús es existente, es real. Es desde antes del tiempo y seguirá después del tiempo, le creas o no. Simplemente quería aclarar este punto de la legitimidad del nacimiento de Jesús, producto de la intervención de Dios por medio de su Espíritu. Jesús tuvo que aclarar su estatus migratorio en esta tierra. Jesús tuvo que aclarar su estatus migratorio en esta tierra y decirle a esa generación de fariseos y saduceos que Él provenía de Dios, que era un hijo legítimo de Abraham por medio de María. Tenía que regular y hacerle entender y cambiar la mentalidad de esa generación que representan los odres viejos. Jesús dijo en una de sus predicaciones que no puede echar vino nuevo en odres viejos porque se explotan, porque se estallan. Los fariseos, los saduceos y toda esa generación, no todos, porque habían fariseos que entendieron el mensaje de Cristo, pero aquellos que querían hacer la guerra representan odres viejos que no pueden captar la revelación de Cristo. Las palabras de Cristo no encontraron cabida en esta generación. Por eso dijo en una ocasión, todo árbol que mi Padre no haya sembrado será desarraigado, hablando del ministerio farisaico de ese tiempo.
y vemos que en el año 70, en la destrucción del templo, se acabó el sistema de sacrificio hasta hoy, hasta el siglo XXI que estamos viviendo. Todo eso aconteció para que se cumpliese la palabra dicho por Jesús en Mateo 24, donde dijo que piedra sobre piedra no quedaría de ese templo. Y como en el templo era que los saduceos, quienes eran que gobernaban el templo en ese entonces, se destruyó el sistema de sacrificio. Ahora se cumple lo que Cristo dijo en Juan capítulo 4, hablando acerca de la mujer samaritana y del momento, lugar y ocasión donde se podía adorar al Dios. Porque la mujer decía: los judíos dicen que en Jerusalén, los samaritanos dicen que en Samaria. Jesús dice: ni en Jerusalén ni en Samaria, sino que donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo para respaldar. Así que quería grabar este video para hacerle entender este versículo. Jesús defendiendo su estatus migratorio en esta tierra, su legitimidad como judío y como perteneciente a la casa de Israel, descendiente de David, su padre, el cual heredaría el trono de David, su padre. En el Salmo dice: ¿por qué David llama Señor a su Señor si él es mayor que David? Esas preguntas que Jesús hacía a los fariseos para entrar en calor y hacerle ver que ustedes tienen la interpretación, pero no la están entendiendo, porque son odres viejos. Y hasta que no tengan el vino nuevo de la revelación de Cristo, no podrán entender el lenguaje de Cristo. Estaremos hablando acerca de eso más adelante, el lenguaje de Cristo. Cómo decodificar, cómo entender el mensaje de Cristo, cuál fue el mensaje de Cristo. Por eso le estaremos hablando en un próximo video. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta un próximo video. Muy buenas a todos, Dios le bendiga.